Señor, 5-8, profe. Sí, profe, buenas noches. 5-8, profe. Bueno, una vez más, Asesoría JLS les da la bienvenida al módulo de lectura crítica. Hay quienes han estado en este proceso desde el comienzo, desde principios de año. Hay quienes van llegando apenas. De todas formas, la idea de la clase de hoy es retomar algunos tips que hemos dado en las clases anteriores y recordarles que todo lo que de alguna manera teorizamos aquí o todos los tips que impartimos siempre se hacen en contexto. Es decir, ustedes que saben, los que ya están desde el principio, cómo es la dinámica de la clase, cualquier tips o cualquier recomendación siempre la llevamos al contexto, es decir, al ejercicio práctico para que ustedes identifiquen cómo está inmersa esa tarea dentro del ejercicio respectivo. De manera que hoy no va a ser la excepción, vamos a trabajar con una matriz que se le puede aplicar a cualquier texto para abordarlo de una manera crítica. Para los que vienen llegando apenas, para los que son nuevos hoy en la clase y no me conocen, mi nombre es David Bolívar, yo soy filósofo y soy magíster en literatura y cultura. Me he desempeñado en la docencia, en competencias comunicativas, en herramientas de la comunicación oral y escrita, y tuve la oportunidad de ser docente en la escuela de suboficiales y nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, que es la escuela de formación donde se imparten seminarios a aquellos que ya han superado la prueba escrita y que, digamos, están por ascender. Entonces toman un curso reglamentario que una de las asignaturas que allí se imparten es seminarios de redacción, a efectos de mejorar su práctica profesional, bien sean patrulleros, subintendentes o intendentes. Yo tuve la oportunidad de impartirles clases a varios niveles, en esos 3 niveles, intendentes, subintendentes y patrulleros. De alguna manera tengo identificadas las necesidades más cruciales dentro de cada nivel y digamos que esa experiencia me dota de conocimiento de causa para poder hoy orientar, impartir un curso preparatorio de lectura crítica, que es el que ustedes obviamente están tomando. Sin más, entonces vamos con el cometido de la clase de hoy, que es ofrecerles una matriz de referencia para que tengan algunos elementos en cuenta a la hora de abordar críticamente un texto, sea cual sea, el tipo que sea. Entonces vamos aquí a compartírselas. Todos pueden ver la diapositiva. Sí, profesor. Bien. Entonces, dice matriz de referencia para abordar críticamente un texto. Cabe recordarles, antes de iniciar con esta matriz, que normalmente el tipo de textos que más aparece en una prueba de lectura crítica va a ser un texto argumentativo. Eso sin dejar de lado la importancia que tienen algunos, digamos, otros tipos de textos, como los textos de ficción, las historietas u otro tipo de narrativas que son más del orden de la ficción. JLS ha acompañado este proceso y ofrece una formación de carácter preparatoria, aproximativa, es decir, atendiendo a las necesidades que hemos identificado, ya sea desde la experiencia como docentes a personal de la policía, y también desde la experiencia como constructor de preguntas tipo ITFES, en mi caso. De manera que, digamos, todo este conocimiento está en juego a la hora de proponer un posible examen, un posible modelo de examen al que ustedes se van a enfrentar, pero nos sobra recordarles que esto es creía que estábamos aquí. aproximativo, ¿no? Que si fuera una receta infalible, o si fuera un truco, o si fuera, digamos, algunos pasos, 1, 2, 3, 4 y 5, y usted va a pasar,
sería también ser deshonesto. De manera que esto también depende de ustedes y el compromiso es cumplir con las tareas, todas las recomendaciones que hemos venido impartiendo desde el inicio de la clase. Entonces, recordada esa parte, vámonos con la matriz de referencia. Hay en juego dentro de un texto varios aspectos, ¿no? Los aspectos a destacar son los que están marcados del lado izquierdo, la columna izquierda que dice elemento. Cada elemento que conforma un texto o que se puede, digamos, identificar dentro de un texto, que son la fuente, un aspecto importante a tener en cuenta. La fuente es, digamos, la casa editorial que publica, el autor, el tipo de publicación que es. Uno va descubriendo, digamos, a partir de esos elementos, qué tipo de texto es el que está leyendo o qué tipo de información le está llegando a uno. Hay otro elemento que es la presentación de la información, que está de segundo ahí, y la pregunta que cabe hacerse para detectar cómo se presenta la información es si es un hecho, una inferencia, una argumentación, es una opinión en la que se basa el autor, es un lenguaje objetivo o subjetivo. Digamos que esas preguntas nos ayudan a identificar cómo se presenta la información o qué tipo de información se presenta ahí. Tenemos dentro de los textos más comunes que vemos en las redes o, sí, digamos, en los canales informativos que tenemos a nuestra disposición en la vida diaria, tenemos noticias. Los hechos noticiosos son lo menos intervenido por la subjetividad del periodista, entonces simplemente se limitan a ubicar al lector dentro de un espacio, un tiempo, la hora en que aconteció el suceso. Ya si tenemos, por ejemplo, una columna de opinión, puede ser del orden de lo argumentativo, ¿no? Un editorial. Por ejemplo, la casa editorial se pronuncia sobre algún tema polémico que está a la orden del día en el momento en que se hace. O si es una inferencia, que son, digamos, como las columnas de opinión, son lo más ejemplar en ese sentido, que es cuando un colaborador de la casa editorial o de una revista emite un juicio de valor sobre algún aspecto, algún tema. Por ejemplo, los periódicos normalmente en este año han estado hablando mucho sobre la gestión del presidente, si es buena, si es mala, el balance que ha quedado de eso, las ventajas, las desventajas, las elecciones. Entonces, todos los temas sociales, digamos, que frente a los cuales uno se quiere pronunciar, uno normalmente ve en los periódicos columnas de opinión, que son del orden de lo argumentativo por ser inferencias. Entonces, es bueno preguntarse siempre que vayamos a acceder a un texto, preguntarse si eso es un hecho, una inferencia o una argumentación, porque dependiendo del tipo de información que se presente, asimismo vamos a necesitar tales o cuales herramientas para detectar su estructura. Por ejemplo, en un hecho no hay argumentos. En un hecho simplemente el autor de la noticia está presentando sucesos y está ubicando dentro de unas coordenadas de tiempo y espacio a quien lee. Digamos, ahí no nos enfrentamos a una opinión ni digamos un argumento de autoridad, ni a unas, digamos, hipótesis que quiera traer a colación. No nos pronunciamos sobre el hecho, sino el hecho en sí mismo. El propósito como tercer eje o elemento que cabe destacar dentro de un texto. Siempre cuando vayamos a enfrentarnos a un texto o cuando ya lo hayamos terminado, preguntémonos si el autor quiso informar, quiso instruir, quiso persuadir, alienar, convencer. Alienar es un poco más panfletario, ¿no? Es lo que se hace dentro de, digamos, algunos proyectos de gobierno que son totalitaristas o algunas publicidades políticas que tienen la intención de persuadir, pero más allá de persuadir es adherirse, digamos, que la gente, el común denominador se adhiera a eso. Eso es alienar, ¿no? Que uno aliene su conciencia o su manera de ver el mundo a una ideología, digamos, particular. Si el propósito es declarado o implícito, aquí está también en juego la inferencia, ¿no? Porque hay propósitos que son, digamos, muy expresos, tácitos, pero hay propósitos como el lenguaje de la publicidad que están ocultos, que quieren lo que uno llama normalmente un mensaje subliminal. Entonces, importante preguntarse el propósito de un texto. La intencionalidad es ya más del orden de cómo quiere el autor que yo reaccione, ¿sí? ¿Qué intención, qué persigue él en mi subjetividad?
si yo reciba la si él quiere que yo reciba la información con agrado, con identificación, con indiferencia o con rechazo. Digamos que dentro de la intención de un autor, dentro del dominio de sus intenciones, puede estar el hecho de que quiera sonar chocante, quiera generar, digamos, desapego o quiera generar lo que se llama polémica. Entonces también del orden de lo intencional también se pueden hacer preguntas. Es normal, normalmente dentro de una pregunta tipo ITFES puede salir: el propósito del autor en este texto fue A, informar, B, instruir, C, persuadir, D, alienar. Entonces, es por eso importante destacar estos elementos, porque a pesar de que no remiten a la competencia literal, gramatical o sintáctica o semántica, no están preguntando por el significado de una palabra, sí remiten al aspecto global del texto, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. A los que no lo saben, ahora presento digamos, una diapositiva donde explico los elementos globales y locales de un texto, ¿sí? Lo chiquito y lo grande, y cómo esas dos instancias están relacionadas, están muy conectadas para producir la unidad de sentido general, que es el todo, es decir, el texto digamos, en sus márgenes ya definidos como un todo, como un texto que dice algo. Es importante el tono del texto porque siempre un escrito está, digamos, hecho por alguien y no puede ser ajeno a la personalidad, a el ánimo de quien lo escribe, ¿no? Incluso hay dentro de la lingüística hay algo que se llama el estilo. Y dentro del estilo siempre algunos lingüistas han identificado que cuando uno lee el texto de alguien puede aprender acerca de su personalidad. Por ejemplo, si usted seguramente escribe un informe con rabia o muy indignado por lo que pasó en una captura, por ejemplo, o de pronto un violador en flagrancia, usted tiende o va a tender, si no hace la distancia debida, a imprimirle ese tono de indignación, digamos, de rabia a lo que va a escribir. Entonces, a veces los autores intencionalmente no se distancian de su ánimo, del ánimo con el que escriben el texto, porque justamente su intención es sonar sarcástico, sonar chocante o sonar muy optimista o muy negativo, muy radicales. Entonces, sobre todo los textos argumentativos que no se les exige que sean neutros, sino que asuman una postura, siempre van a tener un tono sarcástico, o irónico, o serio, o festivo, o ceremonioso, o íntimo. Entonces, preguntarse por el tono, ¿no? Digamos, esta matriz importante, el tono de un texto. Eso también puede sonar a una pregunta, ¿no? Una pregunta posible dentro del ITFES, dentro de los exámenes que construye el ITFES es el tono, o digamos, o la voz que cuenta o narra estos sucesos, puede juzgarse como una voz A, sarcástica, B, festiva, C, íntima, D, negativa. Entonces, por eso también, apelando a lo general, ¿no? Al todo del texto. Vamos con el tema o tesis, hipótesis, propuesta. Yo les había dicho a los que, digamos, tuvieron la oportunidad de estar desde el principio, que el tema o la tesis, hay un mito, digamos, muy propagado por el imaginario popular, y sobre todo los lectores principiantes creen que el escritor está obligado a soltar su tesis de primero. Alguien me decía a mí, dentro de las clases que impartía justamente en la escuela, me preguntaba, pero ¿dónde ubico yo la tesis? Yo le decía, no sé, ubícala donde el escritor la haya puesto, porque yo hacía la analogía entre una casa, un diseño interior y el arquitecto que está detrás de eso y el autor de un texto. No está obligado a poner un arquitecto el cuarto de primero o de segundo, la cocina adelante o detrás, no hay una regla. Simplemente el arquitecto traza sus planos y ubica la cocina, ubica los cuartos o los distribuidos donde mejor le parezca. Asimismo es un texto argumentativo. La tesis puede aparecer de último. Primero el autor puede decir, cuento esto y esto y esto y esto, lo destaco estos hechos y estas estadísticas para decir que yo concluyo esto. O simplemente puede hacer como aquel arquitecto que ubica la cocina de entrada y uno apenas lo que entra, uno ve enseguida la cocina, entonces
de una vez manifiesta el uso de las drogas en adolescentes genera improductividad o sentimientos improductivos. Entonces, 2 puntos, viene esto y esto y esto es lo que sostiene esto. Entonces, digamos que no hay una regla para identificar dónde está la tesis de un autor, dónde está la hipótesis, dónde asoma. Simplemente uno tiene que tener la suficiente concentración, la suficiente disposición a identificar dónde está eso. Como cuando uno ingresa a una casa y comienza a identificar, siempre les digo, ok, los cuartos a este lado, la sala va después, el patio va de último o va en la mitad. Entonces, ingresar a un texto es hacerlo desde ese ánimo, identificar los planos sobre los cuales está montado ese texto. Entonces, dentro de ese elemento, tema, tesis, hipótesis, ¿cuál es la propuesta del autor? ¿Qué argumentos la sostiene? ¿Cuál es la suposición o hipótesis que ha de verificarse? Entonces, muy claro ahí que no la van a ubicar ni de primero, ni en la mitad, ni en lo último. Puede estar en alguna de esos tres momentos, pero siempre hacerse la pregunta. Y un aspecto importante de los textos argumentativos, que en mi experiencia son los textos que más suelen aparecer en los cuadernillos, porque exigen del evaluado justamente competencias más allá de lo literal, más allá de lo gramatical, más allá del orden semántico, sintáctico, de cómo está construido lingüísticamente un texto, sino que exige la parte retórica, la parte de la inferencia, la parte de la conclusión, de los juicios de valor, de, digamos, qué elementos están en juego para que él concluya tal o cual cosa. Por eso, lo que más sale es un texto argumentativo. Eso sí, no va a faltar. Un texto argumentativo donde se esgriman 1, 2 o 3 argumentos y se sustente algo. Pero siempre preguntarse, no solamente para responder exámenes, para efectos de la prueba, sino también dentro de su vida cotidiana, ¿no? Porque la lectura crítica se va forjando a prueba de preguntas, a fuerza de interrogantes, y de que uno no reaccione de manera pasiva frente a los contenidos que le caen a diario, que lo bombardean en la red, en el WhatsApp, en las cadenas de Facebook. Entonces, identificar el elemento argumentación a partir de las siguientes preguntas. ¿Es coherente la argumentación? ¿Es un estereotipo? ¿No es confiable la argumentación? ¿No es sólida ni coherente? Puede haber preguntas que ofrezcan distractores o digamos, opciones de respuestas como esta. Dentro del texto anterior, la argumentación del autor se presenta como sólida porque. Entonces usted tiene que aportar una razón, encontrar una razón de por qué es sólida o por qué es débil. Entonces hay preguntas que exigen de usted una argumentación expresa y eso mismo ofrecen los distractores. Por eso es importante preguntarse si es un estereotipo, porque puede que haya una pregunta que diga, usted, a partir de la información que suministra el autor, puede calificar sus argumentos como A, un estereotipo, B, una generalización muy imparcial, C, un limitante o una perspectiva que limita la realidad, una falacia o una trampa. Entonces, ahí dentro del orden de ese elemento están varias preguntas que nos pueden servir para identificar la calidad de los argumentos, porque cualquier pregunta también nos puede remitir a evaluar la calidad de los argumentos. No se nos haga extraño que una pregunta nos pida eso, nos pida justamente evaluar qué tan sólidos o qué tan débiles son los argumentos que presenta el autor. Una pregunta también puede ir en ese sentido. Usted juzga la argumentación de este autor como A, débil, porque esto y esto y esto y esto. Fuerte, porque esto y esto y esto. Imparcial, porque esto y esto. O muy parcializada, por esto y esto. Digamos que esta matriz, que a mí me gusta y sobre todo porque es una matriz que contiene la prueba de lectura crítica de tanto de bachilleres como de técnicos. Entonces, digamos, ponerle juego al momento de leer algo, cualquier fragmento al que nos enfrentemos puede servir. Como siempre les he dicho, todo lo que recomiende o todo lo que los consejos que suministramos acá, siempre los llevamos a la práctica. Y como hoy no es la excepción, yo quiero que esta pequeña matriz que les he ofrecido, que les he presentado, la apliquemos sobre un texto que es del orden de
la opinión. Puede ser un texto considerado de la opinión o de lo argumentativo. Ustedes me dirán, teniendo como base esa matriz, vamos a leer el siguiente texto. Si quieren, lo pueden leer en mente o si hay alguien que me quiera colaborar con la lectura, puede hacerlo. Para dinamizar un poco y que no sea solo mi voz la que se escuche, pudiéramos hacer el ejercicio y que alguien me colabore, alguien que se considere un buen lector, tenga buen tono de voz. ¿Todos ven la diapositiva? Ok. Sí, profe. ¿Prefieren leer en mente o que alguien lea? Porque, pues si quieren leer en mente, nos tomamos algunos 5 minuticos y luego vamos con la aplicación de la matriz. Ok, bueno, muy bien. Te respeto ahí su decisión, si a veces cuando uno escucha el texto de otra voz puede ser más confuso, incluso. Esperamos ahí 5 minuticos y luego vamos con la aplicación de esa matriz. Profe, Sí, ¿no sería bueno hacer la lectura para indicarles a los estudiantes de qué manera hay que leer allí en los textos? Que muchas de las falencias se presentan al momento de leer los textos como tal. Sería bueno sí. hacer una... Sí, muy pertinente tu recomendación, Pedro. A veces uno asume que digamos, por tratarse de gente adulta, todos tenemos claro las pautas sintácticas, ortográficas de un texto y resulta que no. A veces hacemos caso omiso de las comas, de los puntos, de los momentos en que hay que pausar. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo puedo hacer la lectura para que haya un poco más de precisión, sin ánimo Además, hay unos de decir que ustedes no saben leer. celulares. ¿Qué dicen? Sí, profe, me parece bien. Ah, ok. Hágale, profe, sí. Bueno, todos convenimos. Entonces, me van siguiendo para que vayan tomando nota de la entonación y de algunos aspectos ahí a tener en cuenta. Dice, salud y medicalización en la cultura contemporánea. O sea, en la cultura nuestra, ¿cierto? Dice, con vistas a cuidar su salud, los ciudadanos corrigen y reorientan su comportamiento cotidiano y su modo de vida. La medicina no se contenta ya con curar. Hoy se dedica a prevenir enfermedades, a informar sobre los riesgos que corremos, a estimular las medidas de control y las revisiones médicas. Dado el nuevo lugar que ocupa la medicina preventiva, no se escatiman medios para incitar a la gente sana a cambiar las conductas de riesgo, a practicar ejercicios de mantenimiento, a someterse a revisiones continuas, a concienciarse. En la era de la medicalización, la relación despreocupada y ligera con la existencia cotidiana debe ceder el paso a las actitudes de prevención, de supervisión, de corrección de los factores de riesgo. Cuanto más nos beneficiamos de una salud duradera, más se imponen los análisis y revisiones, y más crece la sensación de inseguridad y las actitudes de vigilancia. No se trata tanto de gozar de la vida tal como es, cuanto de intervenir para atajar los brotes de las enfermedades. Con la medicalización de la vida, más que expandirse la fiesta de los placeres, se reduce. Solo estamos en el comienzo de este proceso que se intensificará aún más con la difusión de los teléfonos inteligentes y los avances de la computación en la nube. Algunos teléfonos inteligentes vienen ya equipados para que el usuario pueda ver su electrocardiograma en la pantalla. Los ciudadanos que padezcan alguna patología cardíaca podrán registrar ellos mismos sus constantes cardíacas, almacenarlas en una nube y enviarlas a su médico por correo electrónico. Los teléfonos inteligentes pueden medir el índice de glucosa en la sangre, el colesterol y el nivel de tensión psicológica y sugerir la toma de medicamentos. Con los dispositivos médicos portátiles, los pacientes podrán controlar directamente su salud, gestionar su enfermedad diariamente, vigilarse en tiempo real, medir su glucemia y sus propias constantes fisiológicas. Avanzamos hacia una prevención personalizada y móvil
que acentuará aún más la medicalización de la vida, la aparición de un homo medicus que se ocupará de sí mismo más a menudo y de mejor manera, y que intervendrá para prevenir las situaciones críticas. Vivimos más tiempo y con más salud, pero este inmenso beneficio se paga con una mayor ansiedad y una creciente patologización de nosotros mismos. Eso es un texto que me parece, digamos, no del orden de lo especializado, es un tema que ventila una problemática o algún tema que es de interés general, ¿no? Digamos que no hay que ser ni médico, ni filósofo, ni abogado, ni policía para uno entenderlo, sino que cualquier persona puede acceder al contenido del texto. Justamente ese tipo de textos son los que ventila o los que pone a disposición del evaluado la prueba. Que por eso siempre son temas de interés general o que creen polémica, etc. Por eso lo traje hoy. Además que es un tema como que también de cultura general. Vámonos con la aplicación de la matriz. Tratemos de responder, digamos que el primer elemento, como para responder la prueba de pronto no, pero para nosotros en la vida cotidiana poder enfrentar o constatar, contrastar algún hecho, digamos, alguna noticia que venga de dónde viene. Tenemos acá, en la diapositiva, dice, es un texto tomado de Lipovetsky Kills. El texto se llama De la ligereza, editorial Anagrama, año 2016. Entonces, es un libro reciente, es un libro viejo, es un libro, a juzgar por la fecha, es un libro reciente, ¿no? Entonces, es un libro reciente, uno se imagina el impacto que pudo haber tenido una información de este tipo dentro del interés general. El autor, por el apellido, ¿qué creen ustedes? ¿Es local? ¿Es un autor local o es un autor de afuera? Miren el apellido del autor. Es... Extranjero. de De afuera. Es extranjero, muy bien. Entonces, ¿qué opinión le vale a un extranjero una situación que de pronto está viviendo su cultura, pero uno se pregunta, ¿será que en todas partes está sucediendo lo mismo? Porque uno puede preguntarse, hay textos, miles de textos que son traducidos y a veces yo dentro de mi ejercicio me pongo a leer y hay sociólogos o hay autores, escritores de temas generales que yo me pregunto, bueno, pero esto sí se está viviendo igualito como él lo ve en su cultura, porque si es un tipo de afuera y escribe de una situación de afuera, puede que lo que él esté detectando se viva o no se viva de igual manera en la parte que lo recibe. Es decir, el texto traducido a la cultura donde llega, que lo lee, dice, ¿será que sí se amolda o se acomoda a ese suceso tal y como lo cuenta él? Es bueno hacerse esas preguntas, ¿no? Siempre. Son preguntas de valoración general. La fecha de publicación, si es traducción, obviamente si el tipo es de afuera, seguramente escribió el texto en su lengua y se tradujo. Cuando uno no está en el examen, sino ya como algo, una enseñanza, digamos, un poco más para la vida cotidiana, siempre uno debe googlear o debe buscar el autor, ¿no? Averiguar, bueno, vamos a ver quién es el autor, desde hace cuánto viene escribiendo sobre este tema, desde hace cuánto viene digamos, formulando este tipo de planteamientos, etcétera, etcétera. Digamos que, aunque no sea este elemento un paso a ejecutar dentro de la prueba, porque obviamente usted no va a sacar el celular como, espéreme un momento y déjeme, yo investigo quién es este autor, ¿no? Pero sí es un elemento que cabe, digamos, destacar dentro de los textos. Más allá de la fuente, vámonos ahora con la presentación de la información. Muy pendientes a la pregunta, ¿no? Si es un hecho, una inferencia o argumentación. ¿Es una opinión en la que se basa el autor? ¿Es un lenguaje objetivo o subjetivo? ¿Ustedes qué creen? Traten de responder esas preguntas yéndonos al texto nuevamente, ¿no?
¿Creen que es un hecho, una inferencia, una argumentación o una opinión? Lo pueden escribir en el chat. Muy bien, Víctor. Huber, Víctor y Luis Ojeda, yo también estoy con ellos. Es una opinión, ¿verdad? ¿Por qué una opinión? Si yo tuviera que responder una pregunta como esa, porque no es extraño que salga, ¿verdad? Podemos tener una pregunta a partir de este texto que nos exija responder qué tipo de información se presenta dentro del texto anterior. A, un hecho. B, una inferencia. C, una argumentación. D, una opinión. Yo diría D, una opinión, porque lo podría justificar diciendo que, digamos, dentro de lo que presenta el autor, está diciendo que la gente está cada vez más preocupada por su salud y encontrando métodos y formas de vigilar, de autovigilarse, de autocorregirse, de prever cuáles son los riesgos a largo plazo, a mediano, etc. Y eso siempre conduce a una, digamos, como a un nivel de ansiedad, es lo que plantea él. Pero esa información no está del todo argumentada, sino que es simplemente una conclusión que asoma a ratos. Miremoslo, por ejemplo, en el primer párrafo. Dice, cuanto más nos beneficiamos de una salud duradera, más se imponen los análisis y revisiones y más crece la sensación de, ¿qué? De inseguridad y las actitudes de vigilancia. Digamos que lo enuncia a manera de opinión. Yo opino que esto que está sucediendo en la cultura tiene que ver o genera o desencadena una ola de ansiedad en la gente. Pero noten ustedes que permanece dentro del dominio de la opinión, porque la opinión es aquello que enunciamos y lo dejamos en el ámbito de lo declarativo. ¿Qué es declarar? Declarar es simplemente enunciar o generalizar o diagnosticar algo y no dar razones por las cuales uno cree que eso sea así. Otra cosa hubiera sido que él dijera, crece la sensación de inseguridad y las actitudes de vigilancia. En el año 2016, según las estadísticas que presentó el informe de tal, la revista tal, se decía que la gente, por ejemplo, estaba padeciendo de insomnio, que consultaba portales porque no podía estar tranquila, no se sentía segura con el diagnóstico de un médico, consultaban en portales diferentes y bla, bla. Si ya esa conclusión a la que él llega, para sacarla del ámbito de la opinión, tendría que presentar un respaldo argumentativo mucho mayor. Pero si está dentro del ámbito de la opinión es porque yo puedo decir, sí, para mí esto genera inseguridad, pero no doy más detalles, más allá de eso que concluyo. Eso es la diferencia entre opinar y argumentar. Cuando uno opina, es más declarativo que tipificador. Tipificar es decir y aportar razones para soportar lo que yo concluyo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Emilson también, con Luis Ojeda, que es una opinión, no alcanza todavía a ofrecer, digamos, argumentos para decir por qué esa revisión continua de la salud termina generando una sensación de inseguridad o eso termina pagándose con una mayor ansiedad. Si ofreciera mayores detalles, tal vez. Entonces, si una pregunta de este tipo aparece, usted respondería D, es una opinión. Y por tanto, por ser una opinión, siempre va a presentar un sesgo que, miren la otra pregunta, ¿cuál es? La pregunta de, ¿es un lenguaje objetivo o subjetivo? ¿Usted qué podría responder a ese respecto? ¿Es un lenguaje subjetivo u objetivo? ¿Qué creen ustedes? Objetivo, profe. Objetivo.
Muy bien, Emilson y Wilson. Hay que aclarar algo, ¿no? Vamos a analizar el texto, ¿no? Cuando un lenguaje se puede catalogar como exclusivamente objetivo, es cuando su autor no mete la cucharada a emitir juicios de valor. Óigase bien. ¿Será que cuando usted hace un informe policial dentro de su labor como patrullero, dentro de, no sé, alguna captura o algo, usted diría algo como, eso que hizo digamos, la persona que cometió el delito, digamos, la falta, eso generó, desencadenó en él un ánimo de inseguridad, tanto que llegó al punto de sentirse un poco, es decir, eso ya está más del orden de lo subjetivo. Yo estoy calificando ahí una acción, no la estoy presentando solamente, sino que la estoy calificando, y eso sería un informe inválido, digamos, para aquello, para los efectos que debe surtir, eso sería inválido. Entonces, digamos que dentro de este texto lo que prima es un lenguaje subjetivo. Digamos, aquí el autor menciona que crece la sensación de inseguridad, las actitudes de vigilancia, se imponen los análisis y revisiones, se imponen, ¿no? ¿De qué manera? Cuanto más nos beneficiamos de una salud duradera, se impone. Ese lenguaje ya deja ver un poco a lo que él apunta, a la denuncia un poco, ¿no? A denunciar que esa actitud está llevándonos por un camino digamos, de neurosis, de adicción, etc. Entonces, eso es un tip que le quiero dar cuando un lenguaje, bien sea en cualquier tipo de texto, informativo, instructivo, ya adopta ese tinte de calificador, entonces ya es un lenguaje subjetivo. Por eso, los que han tenido la oportunidad de ingresar a un programa de educación superior, una carrera o lo que sea, no sé si han dado metodología a la investigación, siempre que ustedes van a plantear un problema de investigación, lo menos que deben ofrecer al lector o a la persona que lo va a evaluar es adjetivos con juicios de valor, adjetivos donde se dejen ver juicios de valor, porque los juicios de valor ya están más del orden de lo subjetivo, ya sería un lenguaje subjetivo. Entonces, cuando hay juicios de valor de por medio, cuando hay un calificativo que ya me está dando de pronto, identificando una intención por parte del autor, ya entonces yo no puedo estar hablando de que el autor presenta simplemente hechos escuetos, sino que además de que los presenta, se pronuncia sobre esos hechos. ¿Estos hechos los está evaluando el autor? Sí. ¿Qué está diciendo de estos hechos? Que son perjudiciales en algún sentido, porque hace que la gente se sienta más ansiosa, insegura, etcétera, etcétera. Entonces dice, incluso con la medicalización de la vida, más que expandirse la fiesta de los placeres, se reduce. Él está ejerciendo ya ahí una evaluación está haciendo un cuadro evaluativo sobre cómo la medicalización de la vida reduce o hace retroceder los placeres de la vida. Entonces, ya eso no es simplemente un hecho objetivo, sino un hecho evaluado. Evaluado porque el lenguaje así lo manifiesta, ¿no? Hay indicadores, marcadores discursivos que uno puede identificar que son juicios de valor. ¿Claro eso ahí? Entonces, si una pregunta... ¿Perdón? Casi no entendí esa parte. ¿Que no entendió qué? Perdón. La parte subjetiva. Ah, ok, la parte subjetiva. Les decía, cuando el lenguaje ya se torna evaluador dentro de una noticia, dentro de un suceso que yo esté comentando, ya no es un lenguaje objetivo, porque un lenguaje objetivo es donde el sujeto se desdibuje lo que más pueda. Es decir, yo simplemente estoy contando lo que pasó, como si eso que pasó no se acomodara a mi manera de ver las cosas, sino pasó así. Como cuando ustedes escriben un informe policial, una captura, un informe de una captura, ustedes no van a salir hablando del sentimiento digamos, que está expresando la persona o cómo eso lo impactó o cómo reaccionó ante la captura de una manera cruel o de una manera que... Es decir, ya eso sería dentro del orden de lo valorativo. Cuando uno ya valora, cuando el lenguaje valora, califica, evalúa, ya no es un lenguaje objetivo. Por eso, en las facultades de formación periodística, siempre se le dice al periodista, al reportero,
Usted no puede meter la cucharada a decir, a opinar sobre eso ni a pronunciarse sobre eso. No sé si se han dado cuenta de que las noticias habladas, los periodistas, los reporteros dicen el presunto agresor, porque ni siquiera puede decir el agresor, porque eso sería ya dar por sentado un hecho, sino que estoy distanciándome lo que más puedo de ese hecho para no incurrir en una valoración. Entonces, en ese sentido, el lenguaje que emplea aquí el autor no es objetivo. Puede que presente algunos datos, puede que hable de que ahora mismo hay equipos, hay teléfonos inteligentes digamos que ayuden a esa dinámica de la valoración personal de la salud. Pero más allá de que presente esos hechos, miren ustedes cómo juzga esos hechos. Dice, se imponen los análisis. Crece la sensación de inseguridad y las actitudes de vigilancia. Con la medicalización de la vida, más que expandirse la fiesta de los placeres, se reduce. Ya está evaluando cómo funcionan esos acontecimientos en la vida social. Y esa evaluación tiene que ver con un lenguaje subjetivo. Él lo está juzgando así. Puede que otra persona diga, no, no me parece. ¿Será que si yo tengo más a la mano una cantidad de equipos que me puedan favorecer o facilitar la vigilancia sobre mi propia salud, eso me va a crear ansiedad? Por el contrario, me relaja, me hace sentir más seguro. Ya entra dentro de lo debatible, dentro de lo que se puede controvertir. Entonces ya ese lenguaje no es objetivo. Esa es la delgada línea entre lo subjetivo y lo objetivo. Aunque en un estricto sentido, si me preguntaran a mí como filósofo, y de hecho yo enseño que lo objetivo no existe, vamos, porque de alguna manera es un pajazo mental, pero esa no es la discusión aquí en este momento, porque estaríamos ya, digamos, hablando de epistemología. Pero sí hay una intención y es, en lo posible, en los hechos noticiosos, que es lo más objetivo, supuestamente, dentro del periodismo, es que el sujeto no meta la cuchara tanto, se aparte lo que más pueda de lo que está presentando. Y acá el autor está evaluando un suceso social, está evaluando unos acontecimientos, y los está evaluando a la luz de su interpretación personal, a cómo él lo ve. Para él es una oleada de inseguridad lo que ha desencadenado esa vigilancia, esa hipervigilancia en la salud personal. ¿Queda más claro ahora? ¿Sí me hice entender? Ok, Sí, por profe. eso no sería un lenguaje objetivo, sino subjetivo. De hecho, lo único objetivo que tenemos nosotros dentro de los tipos de discursos son las instrucciones, ¿sí? Cuando usted ve una instrucción. Primero, abróchese el cinturón, no sé qué. Dos, eso es objetivo, porque no estoy diciendo, abróchese el cinturón, aunque no le guste, hay pasajeros que no les gusta, no, abróchese el cinturón y ya. No estoy diciendo si usted es gordo, si le fastidia la correa porque tiene pelos, no. Es abróchese el cinturón. Las instrucciones de cocina, las instrucciones de vuelo, las instrucciones de un protocolo son lo más objetivo posible. Los hechos noticiosos son lo más objetivo posible, pero un texto de opinión como este, que es a todas luces un texto de opinión, es valorativo, es del orden de lo valorativo. Entonces, si sale una pregunta como esa y un texto como este, que use de pronto el cuadernillo, usted no va a decir que es un lenguaje objetivo, porque aquí el autor tiene a todas luces un pronunciamiento sobre los hechos que cuenta. Entonces, es importante hacerse esa pregunta. ¿Es un lenguaje objetivo o subjetivo? Puede que salga una pregunta así, pues el propósito es declarado o implícito, pero vamos por paso, ¿no? Estamos en lo de la presentación de la información. Ya dijimos que es un lenguaje subjetivo, así como lo dijo Emerson, Wilson. Exacto, muy bien. Wilson dice, expresó una opinión, más no dio argumentos valederos. Otra persona con argumentos puede tumbar esa opinión, claro. O de pronto, por la escogencia del fragmento, de pronto el tipo sí lo hizo, pero más al antiguo. Pero dentro de lo que escogió el cuadernillo de Litfes, esta es la información que me presenta. Digamos, ahí todavía el autor no suelta su argumentación, su arsenal. Ahí lo que tenemos es una opinión de eso genera ansiedad. Ya, me quedo ahí y lo digo. Y de último otra vez lo vuelvo a decir. Eso se paga con una cuota de ansiedad cara, altísima. Entonces, está ahí medio enunciado, pero no hay un respaldo retórico que dé fe de por qué piensa eso. Vámonos con el propósito. Informar, instruir, persuadir, convencer. Si le sale una pregunta, por ejemplo, del orden del propósito del texto. En el texto anterior
El propósito del autor fue A, informar, B, instruir, C, persuadir, D, convencer. Puede ser que a usted lo manden o lo remitan a esa resolución, a que resuelva ese propósito. ¿Cuál fue el propósito del texto? Entonces, A, B, C o D. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo con que informar. Ahí se ve claramente que el autor quiere informar sobre un tema que él está viendo, ¿no? Yo quiero informar, está pasando algo y yo lo quiero comunicar a otros. De pronto, si pudiéramos ver la continuación del libro, ¿no? Si no nos quedáramos con este párrafo, podríamos decir que la intención del autor es persuadir, porque de pronto en la página lo que escogió el ITFES para evaluarlos en esa parte fue el fragmentico. Pero no está la otra parte del texto para saberlo. Entonces, con lo que tenemos ahí, que es el texto, pegadito al texto, es informar. Por ahora simplemente informar. Él todavía no entra en ese tejemaneje de soltar un argumento para que la gente me crea, de convencer a la gente así a fuerza de repetición de algunos datos, ¿no? Simplemente está dentro del orden de lo informativo, por ahora, ¿no? En ese pedazo, es informar, muy bien. Ahora, el propósito del texto, que es informar, ¿creen ustedes que está implícito o declarado? Implícito es lo que está de manera subterfugia, ¿no? De manera adyacente. Lo que los lingüistas llaman el subtexto. Se supone que hay un subtexto, que es lo que se aplica en las películas, en las obras de arte. Los curadores de arte, sobre todo, hablan del subtexto. A mí a veces me da risa porque cuando uno se enfrenta a un texto literario, a una obra de arte, una pintura, entonces sale el curador y dice, bueno, pero díganme cuál es el subtexto de la obra. Se supone que toda obra de arte o todo texto tiene una intención oculta, lo que llaman intención oculta. Pero ¿será que aquí, digamos que ustedes sí detectan una intención oculta por debajo de, o está más del orden de lo explícito? Explícito o implícito. Explícito es lo que está ahí afuera, ahí mismo. Implícito es lo que está dentro. No está explicado, sino dentro. Muy bien, Deiner. Muy bien, Deiner. Es explícito, es declarado porque, primero, no hay un mensaje subliminal, no hay un mensaje oculto, no hay algo que él esté intentando decir por debajo de cuerda. Ese lenguaje por debajo de cuerda se utiliza sobre todo en el lenguaje publicitario, en las piezas publicitarias, ¿no? Que es donde podemos hablar del mensaje subliminal, lo que está oculto. Pero normalmente un texto informativo, un texto de opinión, con algunas excepciones, siempre tienden a declarar el propósito. Bueno, mi propósito es informar sobre unos sucesos que se están viendo ahora en el siglo XXI, que es la medicalización excesiva de la vida y cómo eso puede crear un impacto negativo en la gente. Punto. No enfatizo tanto en el impacto negativo, pero lo enuncio, lo concluyo. Entonces, digamos que no tendría ahí razón uno para decir que hay un propósito implícito, siniestro. Lo siniestro hace más parte del lenguaje de lo publicitario y de lo político, ¿no? Las piezas políticas. No sé si vieron, claro que eso ya es vergonzoso, no sé si vieron lo de la pieza publicitaria la publicidad política de un aspirante a la gobernación o a la alcaldía de Medellín, de Antioquia, a la gobernación de Antioquia, creo, de un tipo que salió desnudo, que no, entonces el mensaje dice, sin nada que ocultar, o transparente, no sé qué. Entonces, es el lenguaje publicitario que ya entra de lo que es la función pragmática del lenguaje, que no es lo que está ahí, sino lo que puede estar en el orden de lo que puede suceder. Es más explícito. Vamos al consejo, sí. Sí, al consejo, ya me acordé. Y tenía el carriel y todo así, y bueno. Es el lenguaje de la publicidad política o la publicidad comercial. Siempre tiene una intención subterfugia, ¿no? Es también jugar con algunos aspectos de adherencia de la gente, como la gente ahora, pues, que está de moda, la encuerez, la sexualidad, el destape. Entonces eso puede crear una adherencia.
y yo conecto eso con una intención oscura, siniestra de crear adherencia diciendo que soy transparente y que la piel es igual a transparencia. Entonces estoy asociando dos elementos que nada tienen que ver, desnudez con transparencia. Entonces es también un sofisma, ¿no? Digamos que dentro de la publicidad, para concluir, sí se ve mucho el propósito implícito, el propósito que uno tiene que descubrir escarbando ahí las capitas de ese discurso que están de manera ahí insinuadas. Vamos con la intencionalidad, ¿no? Una pregunta puede decir, el autor del texto anterior quiere que yo reaccione A, con agrado, con identificación, con indiferencia, con rechazo sobre sus ideas. En el caso particular de este texto, ¿ustedes qué podrían decir? Con agrado, con identificación, con indiferencia. No creo que con indiferencia, ¿no? Porque si está diciendo algo, es decir, del orden de lo que se comunica, yo creo esto, identificación, indiferencia o rechazo. Muy bien, Edwin. Con identificación, profe. Muy bien, Edwin. Y miren que dentro del texto hay una razón gramatical, es decir, hay una razón lingüística para creer que es con identificación. Les voy a mostrar cuál es esa razón lingüística, es decir, que está dentro del orden de la competencia literal. Es importante que nos fijemos, por ejemplo, cuál es el tipo de voz narrativa que usa el autor para hablar de estos sucesos. Si ustedes se dan cuenta, aquí encontramos en algunos momentos la primera persona del plural. Miren ustedes. Un momento, ya les digo dónde está. Estamos, miren lo que dice en el segundo párrafo. Estamos en el comienzo de este proceso, o sea, el autor me está involucrando, me está diciendo, tú también estás metido en esta sopa, haces parte de esta realidad, o sea, me está incluyendo. Cuando alguien hace, normalmente la persona plural, es decir, la primera persona del plural, el yo plural, no dice yo estoy o estoy en el comienzo o Francia está en el comienzo, no, está hablando de todo en general. O sea, me está incluyendo y está obligando a que el lector de alguna manera se sienta identificado y embarcado en esa problemática. Si yo digo, estamos atravesando por una crisis política debido a al mal criterio que tienen los votantes. Si yo digo estamos, yo le estoy diciendo a usted, no solamente yo, usted también está. Entonces, si yo hago eso, yo quiero que usted se identifique con mi posición, o sea, que se identifique con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, hay marcadores del dominio de lo lingüístico que revelan esas intenciones, ¿no? Por ejemplo, solo estamos en el comienzo de este proceso. Y dice en la tercera línea, perdón, lo vuelve a decir aquí en otra parte, pero vuelve a hablar en plural. Dice, profe, qué pena. Sí. Ahí en avanzamos y en Exacto. la última, prácticamente en la antepenúltima línea dice vivimos. Vivimos. Mire cómo está. Estamos atravesando por este proceso que se intensificará. Luego dice avanzamos hacia una prevención. Y luego dice vivimos más tiempo y con más salud, pero muy bien. Muy bien. Ahí lo acaban de subrayar. Muy bien. Vivimos, avanzamos y estamos. Miren ustedes que a partir de la construcción lingüística de un texto se puede llegar a inferir intenciones del autor. Entonces, es por eso que yo siempre les insisto que más allá de uno dárselas de chacho, de poder inferir así a la topa tolondra, hay que fijarse en los elementos de los que hace uso el texto mismo, y esos elementos son del orden de lo gramatical, lo ortográfico, lo sintáctico. Si usted se da cuenta ahí que estamos hablando en primera persona del plural, dice, ok, este tipo quiere que yo me identifique con su posición, porque me está involucrando y me está haciendo partícipe de ese cuento, cuando dice estamos, avanzamos y vivimos. Entonces, muy bien para Edwin que contestó en caso hipotético de que una pregunta dijera eso, ¿no? El autor del texto anterior quiere que yo reaccione. Identificación, indiferencia o rechazo.
Uno enseguida coge y dice la B, con identificación, porque me está haciendo partícipe a partir de este marcador discursivo. Ahora les hablo de los marcadores discursivos, ¿no? Que es también una parte importante. El tono. El tono de un texto también puede ser una pregunta que me evalúe ahí en ese sentido, que yo identifique el tono. ¿Mm? El tono con el que el autor narra los sucesos o refiere los sucesos es neutro, sarcástico, serio, festivo, ceremonioso, íntimo, optimista, negativo, solemne. Vamos a ver. Yo también estoy entre neutro y serio. Pueden ser las dos. Pueden ser las dos y entonces la pregunta ya habría que trabajarla desde esta manera. El tono del autor en el texto anterior es neutro y serio. Puede ser, neutro y serio. O si ya queremos irnos de pronto al tono de credibilidad del autor, entonces o la desesperanza o la esperanza, puede que la pregunta incluya opciones que se refieren más bien al ánimo del autor. Si él cree que frente a esa situación hay mucha fe, si es negativo, si es optimista, si es pesimista, si es un poco, digamos, ¿cómo se dice? Ya sería radical. Entonces, ahí sí juegan, digamos, ya habría varias opciones de respuesta y así mismo la pregunta estaría formulada en términos distintos. Pero yo diría que de aquí, neutro y serio. ¿Sí? Es neutro, es serio, es también negativo, es un tono negativo, porque habla con cierto negativismo de esa condición, ¿no? Habla con cierto negativismo, con cierto dejo de desesperanza, de que no ve prácticamente algo muy positivo, sino algo ahí por debajito latente que no lo deja convencerse de que eso sea muy bueno. Entonces, digamos que aquí el orden de la pregunta puede variar. Puede ser que un cuadernillo, si nos enfrentamos a un texto como el de Lipovetsky, pueda preguntar, referirse al ánimo del autor frente a lo que expresa, o el tono en sí, si es muy sarcástico, si es neutro, si es serio. Puede haber dos preguntas con respecto a este ítem, a este elemento, a partir de un texto como el de Lipovetsky. Ahora sí, vamos con tema o tesis o hipótesis propuesta. Hay una hipótesis que asoma aquí, y yo creo que ya lo dije, lo sapié antes. Hay una hipótesis, y digo hipótesis porque hipo quiere decir defectuoso, poco, del griego hipus, que quiere decir poco. Es poca tesis. La hipótesis es una tesis poquita, porque todavía no se completa. No podemos hablar de tesis, yo creo que aquí podemos hablar de una hipótesis, porque todavía está incipiente, porque todavía es del orden de lo probable, de lo que todavía no se ha defendido totalmente. Cuando uno comienza a hacer un proyecto de investigación, un anteproyecto, que es lo que llaman en metodología, el tutor le dice a uno, bueno, presénteme su hipótesis, los objetivos generales específicos, y no dice tesis, porque la tesis ya es del orden de lo que se justifica, de lo que ya está completado. Digamos, cuando uno presenta la tesis de maestría, ya es una tesis porque está completa, está cerrada la unidad del discurso. Cuando es hipótesis es yo lanzo esa creencia, pero ahora lo voy a comprobar. Y es por eso que en un anteproyecto siempre hablamos de hipótesis y no de tesis. La tesis es cuando ya entregamos, empastada, con sus argumentos, bien sean estadísticos, sean retóricos, sean literarios, sean ya históricos, lo que sea. Entonces, yo creo que aquí, por tratarse de un tema, digamos, de un fragmento que fue recortado de un libro, no se asoma tanto una tesis como una hipótesis. Yo quisiera saber si ustedes están de acuerdo conmigo en que la hipótesis es, ¿cuál sería la hipótesis? Y está de manera explícita en el texto, ¿no? La hipótesis es una conclusión que plantea el autor a partir de la relación de dos hechos. Entonces, vamos al texto nuevamente y recordemos, vamos a recordar, porque la hipótesis asoma en dos momentos así muy frágiles, muy someros.
lean ahí de rapidez otra vez el primer párrafo y el segundo y me dicen ese planteamiento a nivel de hipótesis, ¿cuál sería? ¿Mm? Es una conclusión del autor. Y cuando digo conclusión también me refiero a que hacia la parte final, y aquí los estoy ayudando un poco, también aparece. También aparece hacia la parte final. O sea que lo vuelve a nombrar. En el primer párrafo lo hace, se asoma, y en el segundo párrafo también se asoma, que parece ser el hilo conductor de todo lo que él cuenta. Cuando dice, vivimos más tiempo y con más salud, pero este inmenso beneficio se paga con una mayor ansiedad y una creciente patologización de nosotros mismos. Y cuando dice, cuanto más nos beneficiamos de una salud duradera, más se imponen los análisis y revisiones y más crece la sensación de seguridad y las actitudes de vigilancia. O sea, que parece una bola de nieve, y cuando más tenemos métodos para autovigilarnos, más desencadena ansiedad, y esa ansiedad y inseguridad hace que nos inventemos más métodos, de manera que lo que el autor plantea es una circularidad nociva entre deseo de hipervigilarme y sensación de inseguridad. Es lo que digamos, estructura. Esta es la viga que sostiene el texto, así como está recortado de su cuadro general. Entonces, él no quiere hablar de los dispositivos, es decir, en general, la intención de él y la hipótesis del planteamiento no es que haya teléfonos inteligentes y que ahora la gente se revise más. Ese no es el planteamiento. El planteamiento, la hipótesis, lo que él quiere plantear es que eso genera ansiedad. O sea, un hecho desencadena un efecto perjudicial. Y esos dos hechos están sucediéndose en una lógica circular y expandiéndose. Entonces, claro, como la ansiedad de estar pensando en enfermedad. Ese A va sin H. Es preposición, ¿no? Como la ansiedad a estar pensando en la enfermedad. Viene Edwin, sí. Mezcla. Sí, a pesar de que el autor dice que la tecnología se vuelve como el principal apoyo de esta tendencia, hay que recordar que un planteamiento que ya es del orden de la opinión mía, tiene que conectar o tiene que concluir, es una conclusión, no concluye cosas. La hipótesis no es decir, ahora la gente se vigila más. Puede ser esa la intención del texto cuando menciona expresamente que eso crea sensación de inseguridad. ¿Para qué cuento esto? Para decir que la gente está sintiéndose insegura, para decir que eso obedece a una inseguridad creciente y que desencadena una inseguridad creciente. Y miren que lo plantea en forma de conclusión. Cuando los autores hacen un cierre así redondito, noten ustedes que él lo menciona en el primer párrafo y después, para reafirmarlo, lo vuelve y que le da un cierre con la conclusión. En conclusión, faltaba ahí que dijera en conclusión antes de vivimos más tiempo y con más salud, pero este inmenso beneficio se paga con una mayor ansiedad y una creciente patologización de nosotros mismos. Si yo cierro un texto con eso, ese es mi planteamiento. Yo cierro el texto con esa conclusión, estoy relacionando dos hechos. Y esa relación está insinuada desde el principio. Miren que él lo decía ahí como asomadito por los costados, pero lo venía diciendo. Él venía diciendo, esto que estoy contando se debe a esto. Y luego, otra vez, en la parte final, no, esto que conté me lleva a concluir esto. Bien. Ahora, como ejercicio, digamos, personal, viene la argumentación, ¿no? Puede que una pregunta esté planteada en ese sentido. En el texto anterior, el autor argumenta desde un A, estereotipo, desde una generalización arbitraria, C, desde una posición sesgada que limita la manera de ver la realidad, D, desde unas trampas del pensamiento. ¿No? Cuando digo trampas del pensamiento me refiero a aquellas figuras, aquellas triquiñuelas y torcidos que incluían los sofistas, que eran los filósofos adversarios de Platón,
los primeros que enseñaban el arte del verbo correcto, de la oratoria, para poder hacer sus torcidos dentro de la argumentación pública. Entonces siempre va a haber sofismas, ¿no? Por ejemplo, los sofismas que más circulan por ahí dentro de un texto argumentativo es tomar el todo por la parte. Por ejemplo, lo que se hace con ustedes todo el tiempo. Un policía, digamos, se vio incurso en un escándalo por soborno y no sé qué. Entonces, ahora todos los policías son así. Ese es el argumento, el sofisma más arraigado dentro de la argumentación que da la gente desde un nivel más coloquial, ¿no? Entonces, siempre puede haber una pregunta en ese sentido. Es un argumento muy generalizado, las trampas del pensamiento, las falacias, lo que llaman los entuertos. Entonces, un ejemplo sería cuando la gente, el todo por la parte, ¿no? Hablando de esa figura del pensamiento que es bastante tramposa. No, todos los costeños son flojos. No, todos los paisas son trabajadores. No, y coloquialmente tenemos en el imaginario popular, tenemos insertos esas matrices de pensamiento, esos argumentos que son del día a día. Y hay trampas ahí. Y esas trampas suelen utilizarse en argumentos y en boca de gente que uno diría, no, una persona letrada, ¿cómo va a usar un argumento de eso? Incluso se ve en los textos de personas más ilustres y más letradas. Todo el tiempo yo lo veo, por ejemplo, en columnas de opinión, todo el tiempo lo veo en debates, en el canal institucional. Entonces, una pregunta puede plantearle eso. ¿Usted considera que dentro de la argumentación que ofrece el autor del texto anterior hay A, una falacia o trampa del pensamiento, B, una generalización, una parcialización de la realidad? ¿Sí? Ahí lo ponen a usted a que juzgue la calidad del argumento. Y como bien les decía yo, dentro de las clases que impartíamos al principio, que ingresar a un texto argumentativo es como ingresar a un edificio o a una casa recién construida. Enseguida me tengo que pillar y hacer una radiografía de los planos. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Ah, ok. Para yo poder dar cuenta de eso en la prueba o en la pregunta. Porque siempre la pregunta me va a preguntar eso, va a jugar con eso. ¿Dónde ubicó el autor aquí el argumento de autoridad? Tercer párrafo. El argumento que ubica el autor en el tercer párrafo, ¿qué defiende? Lo que dijo en el primero. Entonces, una cosa conectada con otra, que son las unidades o los segmentos más chiquitos, cómo se están conectando para producir un todo significativo, que es, digamos, el sentido global del texto. Agotada la matriz de referencia, que es como una cosa inspiradora, una pauta inspiradora para uno tener los ojos bien abiertos frente a un texto y poder responder bien cuando uno disecciona eso así, esos elementos, como lo estamos haciendo ahora. Estamos partiendo el texto en pedacitos para ver cuál es el tono, cuál es la intencionalidad, cuál es el propósito, cómo se presenta la información. Uno ya tiene una ganancia en ese sentido, ¿no? Ya tiene unas armas para poder responder mejor. Porque ténganlo por seguro que dentro de un texto, dentro de una prueba de lectura crítica, siempre va a pedirle una prueba que argumente sobre la calidad de los argumentos del autor, que diga cuál es la hipótesis que está ahí, si está oculta, si está explícita, si está de una manera subterfugia, si el autor habla con sarcasmo, si habla... Todo lo que vimos ahora puede ser las armas que usted tenga para responder las preguntas que exijan de ustedes justamente esa información que ya recopilaron a partir de la disección del texto. Entonces, vámonos ahora a recordar un poco los textos discontinuos, una información de pronto así, muy grosso modo lo que estábamos abordando en las clases anteriores, que vimos infografías, historietas. Me gustaría hablarle de los marcadores discursivos propios de la función pragmática del lenguaje en historietas, infografías y caricaturas. Dentro de las funciones del lenguaje, los lingüistas destacan una que no tiene nada que ver con el significado literal de una palabra, ni con la ubicación de una palabra en tal frase, ni con el uso de la tilde o la coma, no. Es decir, más allá de la función gramatical o sintáctica u ortográfica de una palabra o de un texto, también existen intenciones. Y, como les decía hace poco, el discurso publicitario y en general los textos discontinuos, esos que no disponen linealmente de los signos lingüísticos para formar unidades de sentido mientras se lee de izquierda a derecha y renglón a renglón,
suelen emplear marcadores discursivos que escapan a la función gramatical de la lengua, como colores, uso de mayúsculas, disposición de la información en tal o cual orden. Un ejemplo de función pragmática. Hemos convenido en que las mayúsculas son para gritar, ¿sí? Ustedes cuando de pronto tienen una conversación por WhatsApp y entonces la persona pone mayúsculas, se sabe que está gritando. Eso es una función pragmática, porque dentro de las funciones estructurales del lenguaje nadie dice que las mayúsculas sean para gritar. Las mayúsculas también pueden ser para dar relevancia al significado de una palabra, darle protagonismo al significado de una palabra. Y todas esas funciones, como no obedecen a un solo criterio, son pragmáticas. Entonces, dependiendo del contexto, yo voy a saber identificar dentro de una infografía si esas mayúsculas son un grito o son una intención de significación o relevancia, importancia, etcétera, o sarcasmo, ironía, como las comillas. Por ejemplo, los signos de las comillas, cuando queremos hacer una ironía, incluso en el habla cotidiana, uno marca las comillas en el aire. ¿No les ha pasado en alguna conversación que alguien les lanza un comentario irónico y dice, sí, tú eres honrado, y entre comillas la palabra honrado? Esas comillas tienen una función pragmática, es decir, extralingüística, porque en ese contexto específicamente no quieren significar que esa palabra la dijo otro autor, ni que está citando un libro. El uso convencional no, está diciendo, esto lo uso para ironizar, para lanzar un sarcasmo y decir que no estoy creyendo en esto. Entonces, digamos que la función pragmática está muy presente en los textos discontinuos. Por ejemplo, cuando mirábamos, bueno, terminemos de leer, dice, segmentación de secuencias escénicas conforme a la intencionalidad del autor, etc. Y de cada uno de esos marcadores hay que estar muy pendientes, pues suelen dotar a los textos en cuestión de un sentido que se infiere precisamente en la detección y contextualización de dichos detalles. Entonces, miremos dos infografías a manera de recorderis que yo les había presentado en la clase pasada. Miren, ¿se acuerdan de esta? Miren. ¿Sí ven todos los las diapositivas? Sí, señor. Ok. Entonces, tenemos aquí función pragmática del lenguaje, donde se ve el paréntesis del no, por ejemplo, el rojo del tema, que es alarmante, ¿no? Tú puedes decir, el rojo del tema es alarmante porque ¿cómo no lee la gente? ¿Cómo lee la gente? Pero, es decir, entre paréntesis, ¿cómo no? Porque en realidad no leen. ¿Se acuerdan que decíamos esto? Lo único que aparece en color, ¿cuál es? La cantidad de imágenes visibles que un usuario verá antes de abandonar una página, 100%. O sea que la atención mayoritaria de la gente está sobre lo icónico, lo del orden de la imagen y no del orden del discurso escrito. Entonces se le da relevancia dentro de un texto siempre, cuando visitamos a un portal, a lo visual. Y lo visual, miren cómo aparece aquí, de color. ¿Y cómo aparece lo demás? En negro. Entonces aquí estamos frente a una función pragmática del lenguaje. Cuando uno aborda una infografía, cuando uno aborda un texto discontinuo, préstenle mucha atención a la función pragmática del lenguaje. Paréntesis, comillas, ironía que puede estar sugerida por comillas, o que se colorea, que se tiñe de color y que se deja en blanco y negro, que aparece más grande en letra más resaltada que otra. Entonces, toda esa función pragmática del lenguaje le pueden dar a usted las herramientas, si las detecta, para que responda bien una pregunta. Dentro de esta historieta teníamos preguntas como, ¿se acuerdan? Dice, miren la 26, por ejemplo. La palabra no en el título de la infografía está entre paréntesis porque aquí están aludiendo a la función pragmática de la lengua, porque ese paréntesis está ahí no cumpliendo un significado convencional dentro de la lengua. No está ni en ninguna, usted se compra la gramática, usted se compra la ortografía y en ninguna parte le va a decir, los paréntesis se usan para darle, no, eso es una intención del autor. Y el autor está dotando al texto de una intención a su título cuando usa esos paréntesis. Entonces, mucho ojo a la función pragmática del lenguaje, sobre todo en infografías, en información de textos discontinuos. Miren lo del chikungunya, otra oportunidad para darnos cuenta de la función pragmática del lenguaje, ¿no? La ambientación, los colores, la disposición de la información, los pasos, que va primero, que va después.
en las caricaturas, ¿no? Lo que piensa la gente, las imágenes que están presentadas. Entonces, la función pragmática va a estar muy presente dentro de los textos discontinuos. Por ejemplo, contra la corrupción. Es un texto discontinuo, ¿no? Tiene imágenes que acompañan a cada uno de los pasos que ofrecen, etcétera, etcétera. Entonces, mucho ojo con la función pragmática del lenguaje y no se les olvide, por último, recordando el todo y las partes de un texto, y así como lo habíamos mencionado anteriormente con el ejercicio de Lipovetsky, que nos dimos cuenta de que el autor quería que nos identificáramos con él, con su posición, porque usaba ¿qué? La primera persona del plural. O sea, que lo que un autor quiere establecer a nivel global no está desprendido de la terminología que usa, de las frases que usa, sino que eso va pegadito. Lo local y lo global están relacionados, imbricados de tal manera que lo gramatical, lo sintáctico y lo pragmático van a estar ahí, y lo inferencial va a ser del orden de lo general, pero una cosa, una instancia no puede abandonar a la otra. Por eso cuando el profesor Pedro les hablaba de los textos discontinuos y les hablaba también de las clases de lectura crítica, les decía que los 3 niveles de competencia están interrelacionados. Si usted no tiene una competencia literal, no va a poder hacer una inferencia, porque del uso de las palabras, del conocimiento del léxico que emplea un texto, usted a partir de eso es que va a poder hacer una inferencia, porque ya sabe y detectó cuáles son las partecitas, los puntos de soldadura que están pegando y que están conectando, cómo funciona una palabra dentro de un texto, dentro de una oración, y así mismo va a poder ir saltando progresivamente a otras competencias. Digámoslo en términos como muy universitarios. Una competencia es prerequisito de la otra, y una, la que está más arriba, contiene a su vez a la que está abajo. Noten ustedes que cuando decíamos, Lipovetsky quiere con este texto que uno se identifique. Miren, estamos haciendo una inferencia, estamos haciendo una conclusión del orden de lo global, pero para hacer esa conclusión global, ¿a qué me tuve que remitir? A un conocimiento gramatical. Enseguida me pillé que cuando habla en plurales porque quiere encerrarme dentro de su problemática. Entonces vean cómo están conectados lo local y lo global dentro de un texto. Repasémoslo de una manera muy breve. El todo y las partes de un texto, identificando los planos de la estructura textual. Dice, las unidades de sentido más pequeñas van conformando el todo textual. Volviendo al ejemplo de Lipovetsky, las unidades más pequeñas, ¿cuáles eran? La utilización, por ejemplo, de algunos verbos conjugados en primera persona del plural. Avanzamos, buscamos, tenemos. Y están conformadas por el uso de las palabras y el empleo correcto de la sintaxis. Por ello, en conjunto, todo ello en conjunto va produciendo el sentido conforme el lector avanza en la lectura. Vamos con lo global. Una vez el texto se agota en su totalidad, el lector adquiere una perspectiva mucho más amplia sobre él, pues ha identificado la estructura interna que lo sustenta en su funcionamiento y ahora puede llegar a conclusiones globales a partir de los significados que le aportan los elementos locales. Una cosa agarradita de la otra, una competencia con la otra. Entonces dice, la flecha nos conduce a que lo local y lo global exigen del lector por igual competencias gramatical, por eso les digo, importante, sinonimia, antonimia, revisar, glosarios, abran el diccionario, es divertido cuando no tengan nada que hacer, lleguen a su casa, abran el diccionario en cualquier parte, busquen el significado de una palabra, la primera que se les cruce, y dentro del significado que ofrece esa palabra, otra palabra que desconozcan, vayan y búsquenla y así. Es un ejercicio que le va abriendo a uno un léxico mucho más variado, un léxico mucho más denso, más variado, etc. La función semántica. Ojo, varias veces yo repetí que a veces el desconocimiento del significado de una palabra nos puede trabar, nos puede hacer que trastabillar para contestar una pregunta. Y eso lo probamos hablando de poesía, ¿se acuerdan? Los que estuvieron conmigo en el módulo de poesía, que estábamos hablando del lenguaje literario y de las figuras retóricas. Entonces, importante revisar diccionarios para que sepan los significados de algunas palabras y acrecienten su vocabulario. La función sintáctica, para qué sirve un sin embargo, un por consiguiente, un conector de causa, un conector de efecto, un conector de adversión, un conector de... Es decir, todo eso dentro del lenguaje tiene también que aportarle una base para que usted pueda salir y saltar a hacer inferencias. No, eso no es del orden de lo que la gente no necesita, ¿no? Porque la gente a veces dice,
No, pero eso qué importa, yo estoy tranquilo si no sé qué es un verbo, no, vaya sabiendo qué es un verbo y cómo se utiliza. Si usted no sabe eso y desconoce eso, le puede jugar en contra al momento de contestar. Entonces, la función pragmática, cómo funciona una palabra dentro de un texto, qué función cumple con respecto a la oración que precede, qué significa, qué intención llevan unas comillas, unas mayúsculas, unos signos de exclamación, etc. Eso está dentro de la competencia que literal. Y no se les extrañe que un texto siempre dentro de una prueba va a salir esta preguntita. En el párrafo 2 del texto anterior, el autor utiliza la palabra tal. Usted podría sugerir el siguiente término para reemplazar esa palabra sin que el texto cambie de sentido. A, B, C, D, y le ofrecen 4 palabras. Si usted no conoce de sinónimo, si usted ni siquiera conoce el significado de esa palabra, le va a tocar Tim Marín de Don Pingüe, o sea, no sabe. Por eso es importante conocer el nivel lexical. Las inferencias, capacidad de concluir eventos que no están explícitamente nombrados dentro del texto, pero que se infieren a partir de la información suministrada, lo que acabamos de hacer. La matriz que compartimos es más del orden de lo inferencial, ¿no? Cuando hablamos de propósito, inferimos un propósito. Cuando hablamos de la presentación de la información, estamos hablando de una inferencia, porque estamos infiriendo a partir de la calidad de la información si es un argumento, si es una inferencia, si es un hecho. Toda esta matriz estaba más del orden de lo inferencial sin dejar de lado que a veces las inferencias están incluyendo de por sí conocimientos gramaticales. Eso era lo que quería compartir con ustedes, así como a manera de repaso, a manera de tips, y creo que ya con las preguntas que va a subir la plataforma de JLS, el simulacro que ustedes tienen que responder de lectura crítica, van a poder completar el entrenamiento en contexto, porque siempre lo hemos hecho de esa manera. En lo posible hemos brindado el contexto donde usted se exige la ejecución de la tarea misma. No hemos dejado así en el aire como, bueno, un texto puede preguntar esto y no, pero muéstreme cómo se hace. Entonces aquí también, aparte de saber, sabemos hacer. Y es lo que hemos puesto de presente siempre, ¿no? La importancia de que usted haga en contexto, como lo hicimos hoy, con un texto, aplicándolo a un texto y como siempre lo hemos hecho, una historieta, una infografía, etc. No me queda más que desearles éxitos en esa prueba que se avecina y ojalá lean mucho, lean lo que puedan, textos informativos, textos de opinión, en estos días que les quedan, ¿no? Sin que tampoco se saturen y se llenen de ansiedad, porque la ansiedad puede ser un factor adverso a la hora de responder también. Yo les envío la presentación. Miren, esta presentación yo la he ido nutriendo desde los primeros días. Aquí están desde el primer día los tips para responder, distinguir claramente cuando el enunciado que indica la tarea, todo esto que hemos, digamos, aquí está el recorrido de la clase y cada diapositiva se ha sumado a la presentación en general. Cuando trabajamos analogías, ¿se acuerdan? Tipos de analogías, textos literarios, textos discontinuos. Todas estas diapositivas van a quedar registradas también dentro de sus correos. Yo le diré al profesor de JLS, al profesor Pedro, para que les haga llegar la presentación. Déjeme, le pregunto un momentico aquí al profe